Pacto fiscal. Yo vengo diciendo desde hace días por qué se discute con Hugo Siles la cuestión del pacto fiscal y con algún que otro ministro, y no se discute la parte medular de esto, porque el pacto fiscal es la posibilidad de tender un puente para salir de la crisis. A ver, primero, el gobernador hace 3 años propuso el pacto fiscal, Sí. porque justamente él veía que los ciclos económicos no son eternos. Entonces había que buscar para que estos altos ingresos puedan mantenerse y sobre todo mantener y hacer sostenible el crecimiento económico, la generación de excedentes para poder tener esos excedentes de lucha contra la pobreza. Por eso él plantea de pacto fiscal un gran acuerdo nacional. Sí, sí, sí. Mucho más ahora se justifica después de los 3 años. Claro, cuando hace 3 años... Hoy día es imprescindible. Sí, hace 3 años, un solo partido político, el MAS, administraba el 95% del presupuesto, porque el 5% lo administraba la oposición. Y con el 95% y su modelo ha fracasado totalmente. Se cayó el precio se cayeron el precio de las materias primas y se cayó el modelo. Así es. Entonces, y no es que se discuta con Hugo Siles, lo que pasa es que el gobierno generalmente pone un ministro para que distraiga la perdiz y lastimosamente Hugo Siles no puede entrar a discutir el tema económico. Claro, uno porque no lo entiende y dos por la simple y sencilla razón de que él no puede disponer de lo que no es de su cartera. No, y es un tema fundamental. Nosotros hemos adecuado los estatutos, ¿ya? Pero fíjate que la Constitución ha recuperado todos los derechos del mundo, ¿no? Porque parece que se fueron a recolectar de todas las constituciones, derecho para esto, pero ninguno sacó cuánto cuestan los derechos. A ver, primera prioridad la salud financiera, 3.2% del presupuesto, es una vergüenza. Entonces no se cumple la Constitución. Y la Constitución saca todos esos derechos, los pone y no pone cuánto cuesta. La ley marco de autonomías hace lo mismo. Cambia todo, se crean las autonomías, lo esto, lo otro, y el régimen económico y financiero no cambia en absoluto. Son las mismas leyes de Goni Sánchez de Lozada, son las mismas leyes de los neoliberales, y no cambian ni una ley. Cambian la ley minera recién después de 9 años, y encima los municipios le vuelan la patente minera. Entonces, el régimen económico y financiero no ha cambiado en absoluto. Y se demuestra ahora de que cuando los gobiernos neoliberales tenían precios bajos de materias primas, estaban en crisis, y lo mismo le está sucediendo a este gobierno. Entonces, el pacto fiscal implica revisar todos esos derechos que tenés en la Constitución y que nosotros hemos tenido que adecuar ese estatuto a esa Constitución votada, porque es el marco legal vigente. Claro. Porque si Rubén hubiera cambiado, hubiera puesto algunas cosas de los que algún analista ahí que dice que creó los estatutos, lo hubiera hecho, ya estuviera preso, porque el marco legal que aplica el gobierno es severo con los que van en contra de las leyes que ellos creen convenientes. Este es lo que yo me permití llamar en algún momento el estatuto posible. Exactamente. Entonces, pero ese estatuto posible ha hecho que el régimen económico y financiero descentralice recursos como el 50-40-10, Claro, genere 3 veces más inversión, porque hemos pasado de 166 a 700 millones, y ha permitido llegar con servicios básicos de 46% en electrificación a 93%, y ha permitido en agua potable pasar de 47 a 97%. Pero hoy es muy difícil su cumplimiento si no hay un pacto fiscal. No el pacto fiscal es barajar y dar de nuevo. No, ni más ni menos. Exactamente. ¿Por qué? Porque hay derechos, hay competencias, hay recursos, que en los recursos no ha cambiado nada. El gobierno se sigue llevando el 88% y cada día te traspasan nueva competencia. Tome los hospitales, no le doy plata. Tome el prediario, no le doy plata. Tome la violencia a la mujer, no le doy plata. ¿Para qué? Para reventar las autonomías. Pero el pacto fiscal te va a poder determinar la sostenibilidad de esa Constitución, de esa ley marco de autonomías y nuestros estatutos. Y de los estatutos. Nosotros hemos demostrado que nuestros estatutos son los correctos, porque hay más agua, hay más luz, hay más atención de salud,
y hemos atendido con menos del 1% lo que el 88% que maneja el gobierno central no lo ha podido hacer. No lo digas así que te van a decir, ¿para qué necesitas más plata si pudiste? Lo que pasa es que ahora viene el ejercicio de lo posible económicamente y de lo imposible socialmente si el gobierno no baja las demandas y no le pone paños fríos. Porque si sigue el presidente ofreciendo de todo donde viaja y el ministro sigue diciendo de que todo está bien, que no hay problema, las demandas sociales se van a inflacionar de tal manera que no va a alcanzar la plata para cumplir. Y eso es lo que hicimos en Santa Cruz, fuimos midiendo y en eso el gobernador ha tenido la capacidad de ir aquí, acá, atendiendo todo lo que ese estatuto más o menos nos venía dando. ¿Han discutido algo ya del pacto fiscal? ¿Cuál es la reacción que tiene el Poder Central contra esto? A ver, al Poder Central no le interesa el pacto fiscal porque un solo partido político, el MAS, administra el 95% del presupuesto general de la nación, con el gobierno central, con los municipios que tiene a su cargo y las gobernaciones que tiene. La oposición no maneja más del 5 o 6% del presupuesto general de la nación. Entonces no le interesa el pacto fiscal, no le interesaba porque había la plata, claro, la no le distribuían interesaba como antes, les daba la gana. pero hoy hay una realidad completamente diferente. Pero en este momento ya hay una especie de pactito fiscal cuando viene el gobierno y dice, oiga, tengo créditos, pero ustedes tienen que poner la contraparte. Un momentito. Porque ya no tiene el tesoro para seguir poniendo como lo ponía antes. Entonces, la situación económica obliga al gobierno central, al gobierno departamental, a los pueblos indígenas y también a los municipios a priorizar sectores. Y la propuesta que hemos hecho, que ha presentado el gobernador, es simplemente, voy a afectar el 4% que le voy a sacar del 88% del gobierno, ¿ya? El 4%, y se lo vamos a pasar a las entidades territoriales autónomas, porque la gobernación, el 85% va a inversión, 15% a sueldo, y en los municipios 75% va a inversión y 25% a sueldo. Entonces, la plata que viene a la gobernación o al municipio, mínimo el 80% se va a inversión. Cuando va al Estado, se va al gasto. Por lo tanto, cuando vamos a trabajar ahora en el pacto fiscal, es atender ese 4% que son 7.000 a 10.000 millones de bolivianos, que representa el 4% del presupuesto general de la nación, para salud, educación, vivienda y seguridad ciudadana, que son los sectores que en 9 años no le pusiste plata. Los están condicionando, esa plata va a ir condicionada. Pero lógicamente, porque el desarrollo del departamento, de los departamentos y del país, tiene deuda con esos 4 sectores, porque el gobierno no cumplió su papel a pesar de haber tenido 4 veces más dinero. Entonces, ha ido transfiriendo competencias, por ejemplo, los prediarios, 10% de seguridad ciudadana, y él no ha hecho un trabajo serio en lo que es priorización. Ha priorizado proyectos como los que estabas hablando, el teleférico, muy bonito, un tema de turismo, esto, lo otro. La planta de urea y amoníaco, ciertos caminos, canchitas de fútbol por todos lados. ¿Para qué han servido en este momento? ¿De qué sirven las canchitas de fútbol que se han hecho en cada barrio? Está muy bien, pero era una prioridad en vez de haber guardado esa plata para lo que era temas de energía, hospitales, ítems de salud. Entonces, ¿de dónde cubrís esos sectores? Lo que hay que hacer en este momento es cubrirlo con los recursos que haya, salud, educación, seguridad ciudadana y vivienda, porque si no, todo el país puede tener problemas en los distintos niveles, sobre todo municipal, de gobernaciones y el gobierno nacional con el ministerio. La última, ¿cuándo se reúnen? ¿Hay alguna fecha tentativa de reunirse para conversarlo el tema? Lo he escuchado al ministro Siles que se va a reunir en diciembre, antes de fin de año, pero porque ellos manejan sus tiempos, que están apuradísimos. Pero yo creo que cuando el problema sea mayor y comiencen los efectos de toda esta bajada, creo que van a tener que acelerar los tiempos, porque
van a estallar como hongos los problemas, va a haber bloqueo de todo, Carlos, y eso es lo que el gobierno no está midiendo. No hay enemigo chico y ese que está tras de su calle, tras de su puente, tras de su camino, tras de su carretera, va a estar haciendo lío. Y lo peor, que el problema va a ser más grave en el sector minero, porque están acostumbrados a tragarse el excedente, solos, sin pagar impuestos, sin darle a su región, sin invertir en su región, y quieren hacer las mismas, y ya no hay la plata. Y el gobierno no tiene dónde sacar. Ok, te agradezco por venir. Bueno, un gusto, Carlos.